Buenas noches, Dios les bendiga, que la gloria del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que leamos una porción de la Escritura que está en Isaías capítulo 35. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Qué bueno es saber que tenemos una bendición de parte de Dios a través de esta palabra. Así que le voy a invitar a que demos gracias al Señor por esa fidelidad que un día se glorificará en nuestras vidas. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada hermano, por cada familia. Te doy gracias, Espíritu Santo, por mantenernos unidos una vez más. Espíritu de Dios, que tu gloria descienda, que haya gozo en nuestra vida, que haya alegría, que haya regocijo, Señor. Padre, cantamos y confesamos tus grandezas, tus maravillas. Dios, nada ni nadie nos podrá parar de alabar y de bendecir tu nombre. Te bendecimos, Dios poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entonar un cántico de alabanza a nuestro Rey. Alabad a Jehová porque
Te bendecimos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Buenas noches para todos los hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y con su familia. En esta oportunidad quiero recomendarle o pedirle a usted que aprovechemos este aislamiento para poder leer un buen libro. La pregunta es, ¿dónde encuentro un buen libro? Hay tanta información, hay tantos libros, hay tantas corrientes doctrinales que a veces uno se puede confundir en leer un libro equivocado que parezca estar bien. Quiero hablarle de dos tipos de libros. Hay muchos, pero solo quiero mencionar dos. El primer tipo de libro que existe dentro del cristianismo son los libros tipo devocionales o inspiracionales. Son de los que más abundan y son los más conocidos y más famosos. Por lo general, son aquellos libros que escriben los grandes predicadores y ministros de hoy en día. Estos libros devocionales sirven para alimentar nuestra fe, inspirar nuestra fe. Pero hoy quiero hablarle del segundo tipo de libros, que es el tipo de libros doctrinales, que lo que hacen es fortalecer nuestra fe. Los libros devocionales se basan en las experiencias de aquellos grandes ministros de Dios. Pero estos libros, como el que tengo aquí en mi mano, son libros doctrinales que basan sus estudios en la palabra de Dios. Es decir, todo lo que encontramos en estos libros son verdades absolutas, mientras que los que encontramos en los otros libros son verdades circunstanciales. Los dos tipos de libros son muy buenos y necesarios, pero hoy quiero hablarle de este tipo de libros doctrinales para que usted afiance su fe y tenga la seguridad de qué es lo que nosotros creemos. Así que quiero recomendarle este tipo de libros que son impresos o que son editados, son hechos, son producción de la Global University de Estados Unidos, la Universidad de las Asambleas de Dios. Entonces, vamos a entrar a la página de esta universidad donde vamos a encontrar estos libros que le acabo de mostrar. Son alrededor de como 50 libros, usted los puede descargar, yo los tengo físicos, algunos, usted los puede descargar. El link se lo voy a dejar en la descripción del video, ¿vale? Entonces, usted una vez va a la descripción del video, abre el link y va a encontrarse con esta portada. ¿Ok? Muy bien. En esta portada vamos a encontrar un recuadro. Ahí está. Lo enmarqué en rojo. Ahí hay tres grandes temas en los que se divide esta gran biblioteca de libros doctrinales. El primer tema está ahí, descubre a Dios. El segundo, la vida cristiana. Y el tercero, el servicio cristiano. Entonces, ustedes se pueden meter en cualquiera de estos tres temas y va a encontrar gran cantidad de libros. Nos vamos a meter en la vida cristiana para enseñarle cómo descargar un libro. Damos clic en la vida cristiana y ahí lo va a llevar a más o menos unos 20 libros que hay sobre ese tema, la vida cristiana. Entonces usted va a escoger el primer libro, le va a dar clic en la primera imagen, ahí está el recuadro verde, la imagen del primer libro, y esto lo va a conducir ahí, en ese círculo verde, usted le va a dar clic en abrir todo el documento. Y a continuación, una vez usted le dé clic, dependiendo de la rapidez de su internet, se va a demorar algunos minutos, le va a abrir el libro completo. Entonces, el primer libro de la vida cristiana se llama Su Nueva Vida. Usted lo puede leer ahí online o si quiere descargarlo, lo puede descargar. Para hacerlo, en la esquina superior derecha, ahí en el recuadro verde, le da en la flechita que está hacia abajo y empieza a descargar. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para que usted y yo leamos buenos libros que están recomendados, que hablan de nuestra fe y que son libros doctrinales. Recuerde esto, contienen verdades absolutas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga en este momento. Quiero ir directamente a la palabra, a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer 7 versículos de este capítulo de Romanos. La palabra nos habla así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El propósito de este tema es que nosotros, como iglesia, podamos reconocer a las autoridades a pesar de, puntos suspensivos, a pesar de. No importa quiénes sean o quién estén ejerciendo autoridad, pero nosotros tenemos que respetarlas, tenemos que someternos a la facultad que ellos tienen como autoridad. Autoridad significa facultad que se le ha delegado, o un derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Autoridad también es el atributo que se da a una persona, a un magistrado, a un policía, a un alcalde, a un presidente, a un rey, que se otorga a esa persona con el derecho de dar órdenes. Eso es autoridad. Autoridad son las personas que gobiernan a todos los ciudadanos. O sea, esas son nuestras autoridades. En este caso, el presidente, el Congreso, los gobernadores y los alcaldes. La iglesia también tiene sus autoridades y son ellos los pastores los que están sobre todos los creyentes. Los jefes están sobre todos los empleados, los empleadores o los patronos como le llaman aquí en nuestro medio en el cual vivimos. Autoridades son también los que gobiernan en cada estado. Entonces hay autoridades civiles que tienen que ver con la alcaldía, hay autoridades judiciales, como entonces podemos decir las cortes, los tribunales y los jueces. Militares también son autoridades. Desde el presidente hasta el alcalde del lugar hay que obedecerlos. Y en este caso estamos para obedecer como iglesia. Tenemos que someternos a nuestras autoridades que han decretado que todos debemos estar en cuarentena y por eso nos han colocado un pico y cédula. El día que está señalado debemos salir de casa. Así que yo le estoy haciendo esta recomendación. Si usted no lo hace, está en desobediencia. No es que usted está desobedeciendo al alcalde, no, directamente está desobedeciendo a la palabra de Dios y a los mandatos del Señor. La gracia del Evangelio nos enseña sumisión y silencio. Eso dice la palabra, sométase en el versículo 1 de Romanos capítulo 3, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces sumisión y silencio nos manda la palabra y nos enseña el Espíritu Santo que nosotros debemos captar y de estar bajo sujeción, bajo nuestras autoridades. La mente carnal solo ve motivos para murmurar y estar descontentos. Quizás muchos están renegando y muchos están diciendo en este momento que cuando se acaba este tiempo para que todo entre a la normalidad. Dios permita que no entremos a esa normalidad. Una iglesia tibia, una iglesia que no oraba, una iglesia que no daba honra y gloria al Rey de Reyes. Y ahora Dios ha permitido que estemos en nuestras casas para que le glorifiquemos y nos sometamos. Ahora ya no hay muchos lugares abiertos donde podamos ir a distraer nuestra vista. El Señor ha querido que pongamos nuestra vista, nuestra mirada al Señor. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dice la palabra. La palabra dice que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Entonces las mentes carnales sí ven motivos para murmurar, pero nosotros como iglesia estamos para bendecir a nuestras autoridades, a las cuales tenemos que orar por ellas, a las que nos presiden. Sean quienes sean las personas que ejercen autoridad sobre nosotros, debemos someternos y obedecer al justo poder que tienen. Y si la autoridad, la ley dice que no debemos salir, no salga, hermano, porque usted estaría en desobediencia. Así que le estoy haciendo estas recomendaciones como su pastor. No lo haga, siervo. ¿Para qué? Usted inconscientemente, amado, está quebrantando un reglamento, no solo de parte de las autoridades, sino directamente al Señor. Entonces, ¿quiénes son las autoridades? Debemos obedecerlas a ellas. Un vigilante de un colegio es una autoridad que le han delegado una autoridad sobre él para que no entre ni salga nadie. Esa es una autoridad. El vigilante, no solo el vigilante, sino también el profesor que educa y da el conocimiento y trae el conocimiento a nuestros hijos. Ese también es una autoridad. El policía de tránsito es una autoridad delegada. Es una autoridad la cual debemos respetarla. Papá y mamá son una autoridad. Hijos, sometámonos a nuestros padres. Dice la palabra que nos sometamos a ellos y entonces tendremos bendición. El líder de la iglesia, el pastor, es una autoridad delegada. El policía que está de verde por allí, que usted sabe que el uniforme hace que le veamos como una autoridad. Aquí el apóstol Pablo recomienda dos cosas. Y la primera que el apóstol Pablo hace la boca, más bien nos hace entender que él está dando unas recomendaciones con autoridad. El momento en que él se convierte al Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 9, entonces mire lo que dice después de que lo visita Ananías. Pero Pablo antes de este versículo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente Pablo se somete a la autoridad que es nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice después de que le va a visitar Ananías a Pablo cuando él estaba ciego. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Automáticamente, después de conocer al Señor Jesucristo y después de ver esa gloria y después de recibir un milagro, de volver a mirar, recibir la vista, él se somete a los discípulos y empieza a trabajar allí. Lo que hoy en esta noche nosotros queremos mirar es lo siguiente. Y el primer punto que yo quiero hablar es el reconocimiento de la autoridad terrenal. Debemos reconocer las autoridades, como dice el versículo 3 de Romanos capítulo 13. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay que reconocerla por temor. Y cuando nosotros hablamos de autoridades terrenales, vamos a hablar de la primera autoridad terrenal, que es de nuestros padres, que está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Qué difícil para el joven de este tiempo, para la muchacha someterse a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 51, hablando de los padres. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Significa que Jesucristo, siendo Dios, se sometió a sus padres terrenales. Nosotros debemos someternos a ellos y pedirle la sabiduría, el entendimiento y la gracia para poderlo hacer en este tiempo. Muchachos, no es difícil, pero tampoco es imposible. Yo creo que es clara la palabra cuando dice que la bendición está en la obediencia. O sea, tu bendición es cuando tú eres obediente y a través de la palabra nos hace entender. La palabra de Dios también nos enseña, la Escritura, que debemos someternos a nuestros pastores. Y Hebreos capítulo 13, versículo 17, la palabra es clara: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué bueno cuando nosotros nos sujetamos a esos siervos, a esas siervas. Mire lo que trae la desobediencia. La desobediencia trae confrontación, juicio, persecución y una condena. Cuando alguien quebranta una ley, debe someterse, inclusive ir hasta el calabozo o la cárcel por haber quebrantado una ley. Nosotros como hijos de Dios estamos
estamos llamados a ser obedientes a esas autoridades terrenales. Y el segundo punto quiero es reconocimiento a la autoridad de Dios. Este es un derecho legal o moral que Dios ejerce o da con poder a sus siervos. Y mire lo que dice Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios dio autoridad a los reyes de Israel. Dios dio autoridad a los sacerdotes, a los profetas, y también, pero hay algo más poderoso, a los pastores, y también, amado, a la palabra escrita. Esa es una autoridad. Y quiero que usted en su casa se lea el Salmo 119, que tiene que ver con el tema que hoy estoy tocando: someternos a nuestras autoridades. Así que si usted no está en pico y cédula y anda en la calle, está desobediendo la autoridad. Quien se somete a la autoridad terrenal se somete a la de Dios. No podemos decir que nos sometemos a la de Dios si no nos sometemos a la terrenal. Debemos sujetarnos a ella. Y quiero terminar con este tercer punto en esta tarde: la importancia de no ser deudores. Versículo 7 dice la palabra así: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea, debemos pagar nuestros impuestos, porque este es un deber de pagar el teléfono, la luz y el agua. Ese no es el cheque, ese no es una carga. Para muchos es una carga cuando llega el recibo. No, es una bendición que Dios nos está dando a través de las autoridades, de lo que Dios ha establecido en nuestros municipios, porque hay una orden, está establecido y debemos pagar. Es una bendición. Al que respeto, respeto. Respetemos nuestras autoridades, honremos a los que tenemos que honrar, paguemos nuestras deudas de dinero, paguemos los favores. Y concluyo con esto en esta tarde. El motivo del sometimiento, ¿sabes qué trae el motivo del sometimiento? Trae obediencia a Dios y la autoridad delegada. Eso trae obediencia cuando yo me someto a la autoridad. Y lo segundo, el precio del sometimiento trae justicia de la autoridad delegada. Viene la justicia cuando yo me someto a las autoridades. Y tercero, la bendición del sometimiento. Haciendo lo bueno tendremos alabanza de la autoridad. Cuando hacemos lo bueno, aleluya, sobre todo tendremos paz para con nosotros mismos, para con la autoridad y para con nosotros mismos. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Oremos al Señor. Padre, queremos en esta hora pedirle misericordia, que nos ayude en este tiempo para podernos someter a nuestras autoridades. Aunque no es fácil, Señor, pero sabemos que en usted todo es posible. Lo imposible para el hombre, para usted es posible. Y hoy rogamos, Señor, que por favor nos fortalezca. Señor, nos guíe por el poder de su Espíritu. Que podamos, bendito Dios, cumplir y someternos a esta bendición que usted ha permitido en todo el mundo. Pero como iglesia, permítanos entender que debemos estar sometidos a nuestras autoridades terrenales. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia de Ricaurte y de Túquerres. Te bendigo, familia que me estás escuchando, joven, señorita, adulto, anciano, que me estás escuchando en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, desato sabiduría e inteligencia sobre tu vida. Desato el conocimiento. Declaro en el nombre de Jesús, sin poder todo velo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo. Amén y amén.